buenos días, ¿cómo están? Hoy estamos en la exposición de español de Gabriel Esteban Ospina y Homic. Aquí están los puntos básicos que toca hacer en la exposición. Primero, investiga sobre el cuento, sus características y sus partes. Segundo, ¿en qué consiste la literatura policíaca? Describe el género literario y sus características. Cita unos ejemplos y autores. Tercero, la literatura negra es una continuidad de la literatura policíaca. Explica por qué y en qué consiste. Cuarto, investiga la diferencia entre el cuento fantástico y el cuento maravilloso. Con ejemplos, cada uno explica ambos géneros. Aquí está el principal, que el primer punto que es investigar sobre el cuento, características y partes. ¿Listo? Entonces, ¿qué es? Es un texto o contexto también, que es breve y puede estar basado en hechos reales. Porque puede estar basado en hechos reales porque a veces se saca en una historia algo que pasó en la vida real, ¿sí? Y otras veces no son reales, como el gato con botas. No sé cómo sacaron esos hechos reales, pero no creo que estén basados en hechos reales, el gato con botas. Y es ficticio, o sea, puede estar basado en hechos reales, pero no es real. En sí la historia no es real. Puede parecer, pero no es real. Puede parecer algo en la vida real, pero no es real. Es ficticio y es narrativo. Siempre habrá un narrador que diga toda la historia en sí. Esto. Entonces, las características. Siempre hay un narrador, como les dije. Siempre va a haber un narrador contando la historia de estos ejemplos y de todos los cuentos. Y estar basado en hechos reales. Puede estar basado en hechos reales. Bueno, aquí hay algunos ejemplos, como Pinocho, la Cenicienta, el Principito y el gato con botas. La Cenicienta puede estar basado en hechos reales, pero en sí la historia no es real. El segundo, en la literatura policíaca, el género, características y ejemplos y autores. ¿En qué consiste? Literatura policíaca se enfoca en la literatura se enfoca en la resolución de un crimen o un misterio. Siempre hay un misterio que al final se ejerce justicia. ¿Sí? Se trata en un crimen, hay un crimen principal y al final hay una justicia. ¿Sí? Sí, siempre hay un misterio, como en esta, que el misterio de la calle Morgue. ¿Sí? Puede ser el misterio de Sherlock Holmes, pero todos tienen misterio. Y las características, la resolución de un problema. Siempre hay una resolución de un problema. Hace un crimen, un robo, un suicidio, no sé, lo que sea. Y hay investigación, investigan el crimen, el misterio. Siempre habrá una investigación, porque hay un misterio. Cada misterio hay una investigación. Puede fallar o ser exitosa. En la mayor veces puede ser exitosa. Y hay una trama. La trama del género literatura policíaca. Y su género es género narrativo. ¿Listo? El género narrativo. Y el tercero, la literatura negra es una continuidad de la literatura policíaca. ¿Por qué y en qué consiste? ¿En qué consiste? Se enfoca en la oscuridad de la humanidad. O sea, todo lo oscuro de la humanidad, sus crímenes, aquí dice crimen, y, se enfoca en lo malo del crimen, todos sus delitos, se enfoca en la literatura negra, y es una subcategoría de la literatura policíaca.
¿Por qué? Bueno, eso aquí dice ¿por qué? Porque la literatura negra es una continua de la literatura policíaca, porque comparten muchos aspectos y elementos como la resolución de un problema y el crimen, sí. Ambos también tienen un crimen. Y pues la literatura policíaca se enfoca en la resolución de los problemas, de los crímenes, del delito y el héroe de la historia. ¿Listo? Entonces aquí hay unos ejemplos que es el psicoanalista de John Katzenbach en 2002, el silencio de los corderos de Thomas Harris en 1988, y aquí dice el talento de Mir Ripley de Patricia Highsmith de 1955. Aquí, bueno, aquí aquí las diferencias entre el cuento fantástico y el cuento maravilloso. El cuento fantástico siempre tiene, bueno, una de las diferencias es que el cuento fantástico tiene un final sin resolver, un final ambiguo, o sea, un final raro, o sea, un final que no se resuelve. Hay algo que pasa y al final tiene que resolverse, pero no, se queda ahí. Yo no sé, no se resuelve y acaba pues, el cuento. Y el final, y el cuento maravilloso tiene un final feliz, siempre es feliz, maravilloso, causa asombro, todos felices, hasta bailando salen al final, pero tiene un final feliz, suele tener un finales felices. Algunas no, pero la mayoría tiene finales felices. Igual con el cuento fantástico, que la mayoría tiene un final sin resolver y otras sí, pero en sí tiene un final sin resolver. Aquí dice aquí el otro dice la magia suele tener un contexto realista o raro. Sí, la magia en el cuento fantástico, la magia es raro, sí, o sea, es como nuestra actualidad y si ves un caballo hablando, uno da, qué raro, y esto no ocurre. Le da como, what? ¿Qué cosa que estoy viendo? Así hace el cuento fantástico. Lo mágico es algo, o sea, algo raro, algo que no puede ser posible, pero está pasando. ¿Sí? O sea, en el cuento fantástico, digamos, hay un personaje y ve algo mágico, inmediatamente el personaje se sorprende y dice, ¿what? Así que, pues, el cuento fantástico tiene, lo mágico es raro, como que nunca había pasado, como a la actualidad. La humanidad nunca ha visto algo mágico, pero Dios sí, Dios sí existe, así que sí existe lo mágico. Sí, entonces, bueno, el cuento maravilloso también, lo mágico es normal o posible. Lo mágico en el cuento maravilloso es normal, como algo de siempre, como comer pan. Sí, como la Cenicienta ve a la hada, su madrina, y dice, hola, ya. Sí, no, lo mágico siempre será posible en el cuento maravilloso. Un pez hablando es normal, para ellos es normal, todo es normal, lo mágico, y es posible, como si fuera posible tener una computadora, es eso, y sí, y da sentimientos de extraños a lo mágico también, y al final también, o sea, el cuento fantástico da sentimientos de extraños cuando está en lo mágico, o al final sin resolver, como que extraño o ay, qué raro, o sea, como reacciona el personaje a lo mágico, que extraño, ¿cierto? Qué extraño eso de que un caballo hable o un pez hable. Y la cuento maravilloso nos da sentimientos de maravilla, felicidad, ¿sí? No de maravilla a lo mágico, sino maravilla en sí en la historia. No sé, cualquier historia tiene algo y causa asombro, felicidad.
No a lo mágico, también sí a lo mágico, pero, pero da sentimientos de maravilla, de felicidad en la historia. Tanto maravilla que como tiene un final feliz, al final te sientes feliz, maravillado. Y también por lo mágico, también sí, porque wow, lo mágico es todo posible. Sí, qué maravilloso, wow. Me dan ganas de tener lo mágico. Sí, todas esas sensaciones. Bueno, espero que les haya gustado y chao, nos vemos. De Gabriela Costa.